Sí, Martín, renunció Serrano y nos quedamos sin saber qué diantres quería con esa candidatura, porque da la impresión de que no se lanzó en serio, de que no se lanzó con la intención de seguir en la carrera, sino que tenía algo distinto en mente. Yo creo que la pista que nos da esta carta es que lo que Serrano realmente está buscando con su precandidatura, con su renuncia, con toda esta cosa que nos montó durante días, es un pedido de asilo, es una forma de consolidar el asilo que está teniendo en Estados Unidos. Veamos quién es Serrano. Acaba de ser mencionado por Sánchez Silva, el SAT de los seguros del Estado, en el juicio a Polit en Miami, Así es. de manera muy comprometedora. Dice, básicamente Sánchez Silva dice, sí, delinquíamos juntos. Esto es Politizados. Una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Payares. Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. Finalmente, este oscuro personaje de José Serrano, oscuro entre los más oscuros de los oscuros, decidió renunciar a su candidatura presidencial o precandidatura de una forma igualmente oscura, Roberto. Serrano estaba como precandidato de Centro Democrático, el partido de Jimmy Jairala. Otro personaje, otro personaje medio oscuro. Pero el martes en la mañana, sacó un video en el que hace el anuncio y explica las razones de su decisión, razones que son asimismo bastante oscuras, como vamos a ver. Su renuncia dejó a Democrático, perdón, con la necesidad de encontrar breve, como dicen, una alianza o un candidato nuevo, ¿no? Sí, Martín, renunció Serrano y nos quedamos sin saber qué diantres quería con esa candidatura, porque da la impresión de que no se lanzó en serio, de que no se lanzó con la intención de seguir en la carrera, sino que tenía algo distinto en mente. Quiero decir que esta salida, esta renuncia, en esta semana estaba calculada desde el principio. Em, su despedida, el anuncio de la declinación de su candidatura la hizo en un video de 4 minutos 50 segundos que puso a circular, entre otros, Jimmy Gerala. Y si escuchamos un poco, vamos a ver que en realidad parecería que no era su intención seguir, sino que hay algo, ya lo has dicho, oscuro en esta candidatura y en esta manera de salir. Escuchemos la primera parte del video. Queridos compatriotas, me dirijo a ustedes para informarles sobre una decisión difícil, pero necesaria. Después de una profunda reflexión y tras evaluar detenidamente las circunstancias actuales, me veo en la obligación de declinar mi candidatura a la presidencia de la República por Centro Democrático. Lamentablemente, nuestro país no cuenta con las condiciones de seguridad necesarias para garantizar el desarrollo normal, transparente y al mismo tiempo en paz de esta campaña política. Hemos identificado serios riesgos y amenazas contra mi vida, lo que hace imposible continuar con esta causa sin poner en peligro mi integridad y la de quienes me rodean. Ecuador no solo está en una guerra interna, ecuatorianos y ecuatorianas, sino que está bajo el control de un gobierno, de una justicia y de unos vocales del Consejo Nacional Electoral que representan la impunidad, la persecución en su forma más cruda y vil. He solicitado al Consejo Nacional Electoral me permita aceptar mi candidatura en otro lugar, ya que tenemos la información de un atentado con armas largas, granadas, a mi llegada a Quito y al Consejo Nacional Electoral. Y la respuesta a las 12 de la noche de ayer ha sido que no, negativa. ¿Por qué? Porque los señores y las señoras del Consejo Nacional Electoral recibieron la disposición
del presidente de la República de no aceptar mi petición. Curioso, Roberto, en esta primera parte del video de Serrano, el personaje, el oscuro personaje, describe a un país donde es absolutamente imposible hacer una campaña por los temas de seguridad. Yo me pregunto qué país esperaba encontrarse Serrano si él mismo ha estado hablando de una guerra interna en el Ecuador, de que él quería poner solución a esto. ¿Qué esperaba? ¿Estar en Uruguay o en Liechtenstein? No sé, es como raro. Es obvio que si él quería ser candidato, iba a estar en la mitad de muchos riesgos, ¿no? Además, él siempre sabe que los choneros quieren hacer esto, que los lobos ni sé qué, que tengo información de los whatever, lobos o choneros. Entonces, ¿qué esperaba? Pues, ¿qué esperaba? Que le reciban con flores toditos. Eh, Además, este es el país que supuestamente él quería gobernar para solucionar esos problemas. Entonces, sí Claro, suena, así es el país. ¿Cómo pretende ser presidente si es que le asusta eh, la inseguridad? Bueno, a todos nos asusta la inseguridad. claro, habla también de ciertos supuestos hechos sobre los que dice tener información y que son catastróficos, son una cosa monstruosas, unas cosas monstruosas. Sí, por ejemplo, habla, si le escucharon bien, habla de un atentado en el TCE, en el CNE, perdón, en el Consejo Nacional Electoral, donde le iban a atacar con fusiles largos de no sé dónde y con granadas. O sea, eso iba a ser Hezbollah. Hezbollah era poco. Apoteósico, Hezbollah apoteósico. era mebas al lado de esto, ¿no? Y sí, como si fuera una película de esa sobre Afganistán. ¿De dónde sacó la información? A mí me suena un poquito inverosímil esto. Oye, sí, Serrano siempre ha tenido esta fijación con el tema de la seguridad, Martín. Cuando era presidente de la Asamblea, por idénticas razones, no había cómo circular por ese edificio. Los que hacíamos reportería, yo iba todos los días en esa época a la Asamblea y no se podía entrar a la mitad norte, sí, a la mitad occidental del edificio y no se podía acceder al Salón del Cali, no se podía ir a medio, a la mitad del edificio, básicamente porque es las razones de seguridad. Y con eso el señor conseguía tener reuniones secretas con gente que entraba y salía sin que nadie las viera. Pero bueno, en esa época él decía que tenía un cuadro de seguridad, de amenazas muy alto y la seguridad le proporcionaba la policía legislativa, no la Guardia Legislativa. En esa época era funcionario, entonces uno entiende que hubiera estado enterado. Pero yo me pregunto, este señor que vive en Miami, Martín, y que tiene esta información tan detallada, no detallada, armas largas y granadas, no con carros y pistolas, no, armas largas y granadas. Él sabe con qué armas le van a atacar. Es como, siempre habla como si tuviera un aparato de inteligencia atrás de él, ¿no es cierto? Eso es típico de Serrano y nos hemos acostumbrado a oírle como de lo más normal hablar sobre esto está pasando en las cárceles, los choneros y los lobos, no sé qué, y han llegado a un acuerdo o no han llegado a un acuerdo, no sé qué, y esto se está moviendo de tal manera, y hay amenazas por aquí, no sé qué. Él tiene un aparato de inteligencia a su servicio y aparece siempre como la persona más informada sobre lo que pasa en los bajos mundos sobre temas de seguridad. Nadie sabe más que él porque sigue siendo el jefe de la policía. O sea, ¿quién es este tipo que tiene toda esa información y por qué nos hemos acostumbrado a creer que es normal que él sepa cosas que inteligencia aquí quizás no sabe? O eso es lo que él Sí, dice. es que acusa al gobierno de estar confabulado con la justicia, es decir, suponemos que con el aparato judicial o la fiscalía y con el Consejo Nacional Electoral, ¿no? Aunque no se le entiende muy bien, porque, porque con Lord Farquaad todo es oscuro, ¿no es cierto? Eh, eh, él plantea como que hubiera una alianza entre el gobierno, la justicia y los consejeros del organismo electoral, de que no quieren que él participe en las elecciones, pero también les está diciendo
que estos tres poderes están dispuestos a dejar que los asesinos que lo van a asesinar a él, obviamente, no a nadie más, que los asesinos lo maten con sus armas largas y granadas. O sea, parecería como que da a entender, es todo oscuro, pero da a entender que el gobierno, la justicia y el CNE van a enviar a estos asesinos para que acaben con su vida. Es apocalíptico. Sí, bueno, de momento, esta confusión se incrementa después, pero de momento digamos que lo que está diciendo es que por disposición del gobierno, los vocales del CNE le negaron el permiso para hacer el trámite de aceptación de la candidatura en otro lugar. No dice en qué lugar. Jimmy Jairala ayer mostraba un video de cómo Daniel Noboa no fue al CNE, sino que un equipo del CNE fue a un hotel en donde se encontraba no sé dónde y hicieron el trámite. Y que bien pudo haber hecho lo mismo Serrano. Dicen, pero lo que él quería hacer, sabemos que lo que él quería hacer es aceptar su candidatura en el consulado ecuatoriano en Miami. Si eso es territorio ecuatoriano o no, yo creo que no es. El consulado no es un territorio No es parte del territorio ecuatoriano. ecuatoriano. No. No. Eh, Sí, sí es verdad que hay algo raro aquí. Bueno, le contestan a la medianoche, si es cierto lo que él dice, le contestaron a la medianoche, está Eso es registrado raro, eso es 11 y extraño, sí. tantos. Pero también, Martín, el día de ayer se vencía el plazo, si ayer martes, se vencía el plazo para aceptar precandidaturas. Él tenía que haber hecho esto hasta ayer. Y anteayer, el lunes, escribe una carta al CNE para que le permitan aceptar la candidatura en otro lugar que no sea el CNE. Em, eh, si que no se queje de que le contesten a la medianoche, ¿no? O sea, si la víspera del final del plazo presenta un pedido, bueno, que le contestaran a la medianoche, quizás es normal. Lo que sí es cierto es que la misión del CNE es garantizar la participación de los ecuatorianos y la participación, en este caso, de José Serrano. Y también es cierto que no se le está aplicando ni siquiera la ley de elecciones, sino que se le está aplicando un reglamento. Y él dice que por culpa de eso, no puede inscribirse. Habrá que ver si es que eso de la seguridad era tal como él dice saber por sus conexiones con un cuerpo de inteligencia. Lo que sabemos es que lleva 10 días pidiendo protección, o al menos eso es lo que él dice en una carta que le escribió también el lunes, también el día 26, la víspera del fin del plazo, que escribió al presidente Noboa. En esa carta le dice, llevo 10 días pidiendo al Ministerio del Interior que me den protección para poder ir a hacer el trámite de aceptación de mi candidatura. Y parece que el Ministerio del Interior no le ha dado respuesta alguna, lo cual, o sea, también es dar papaya, ¿no? El Ministerio del Interior podría por lo menos haberle dicho que no, o sea, no sé, algo. Sí, de esta carta es interesantísima, Roberto, y de esta carta creo que hay que hablar, pero vamos La primero a carta al una pausa. presidente. La carta que Serrano le envía al presidente, sí, pero vamos a una pausa primero. Vale. Es hora de abrir los ojos con Expreso. Plan digital anual. $20 durante el primer año. Suscríbete en suscripción.expreso.es. Sí, en esta carta que estábamos mencionando y tú estabas hablando sobre eso, que es la carta que Serrano le envía ¿cómo se llama? A Noboa. Creo que nos da algunas pistas. Nos da algunas pistas porque Serrano es tan oscuro que todo hay que ir como tratando de interpretar, de leer, y yo creo que la pista que nos da esta carta es que lo que Serrano realmente está buscando con su precandidatura, con su renuncia, con toda esta cosa que nos montó durante días, es un pedido de asilo, es
una forma de consolidar el asilo que está teniendo en Estados Unidos. Realmente la carta parece redactada por un abogado especializado en asilos y en Estados Unidos, ¿no? Porque veamos, o sea, cita la Constitución, cita el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, mezcla términos súper legalistas, ¿no? Eh, mira, mira este párrafo. Yo creo que este párrafo que él pone en esta carta hay que leerle con lupa. Espérame un momentito, encuentro. Aquí está. Dice, en la carta a Noboa, dice, este pedido, o sea, el pedido de que le den seguridad, se sustenta en antecedentes irrefutables. Durante mi permanencia en el Ecuador, fui objeto de amenazas y de intentos de atentado contra mi vida, hechos que me obligaron a salir del país hace 3 años y sobre todo por las alertas y amenazas que he recibido desde hace varios años, supongo que dice, ¿no? Que grupos criminales intentarán atentar contra mi vida si se da mi participación en el proceso electoral. Entonces, lo que está diciendo aquí es, tuve que salir porque mi vida corría peligro y ahora que quiero regresar, nos damos cuenta de que mi vida sigue corriendo peligro. Entonces, sí, yo creo que esta carta es pensada en su asilo. ¿Algún problema tiene el señor con su situación legal en Estados Unidos? Es lo que yo pensaría leyendo estas cosas, ¿no? Pero como con Lord Farquaad todo es oscuro, no podemos saber todo. Desde que anuncié mi intención de luchar por la seguridad en nuestro país, he sido blanco de amenazas directas y concretas. Delincuentes que en su momento apresé como ministro del Interior han vuelto a tomar el control con el silencio cómplice del gobierno actual y sus lacayos en otras instituciones. No se trata de amenazas. He recibido advertencias claras de que si piso el Ecuador, se activarán inmediatamente falsos positivos para detenerme bajo pretextos fabricados, incluso ya con supuestas órdenes de detención con fines de investigación. Acabamos de escuchar la segunda parte del audio, digamos, acabamos de ver la segunda parte del video, y la verdad es que cada vez las cosas se ponen más confusas, ¿no? Hace un rato te preguntabas, Martín, si será que el gobierno solo lo quiere, solo le quiere impedir participar en las elecciones o es que lo quiere matar. Bueno, aquí parecería que también lo quiere matar, ¿no es cierto? Primero dice, he sido blanco de amenazas directas y concretas. Y luego dice, no se trata de amenazas. Bueno, se trata de advertencias. Va. Primero Él parece que nunca, él nunca, él nunca fue bueno organizando ideas en frases, ¿no? Siempre, sí, yo me acuerdo, siempre tuvo no, problemas él nunca muy fue graves, bueno ¿no? Muy ni graves organizando de... ideas ni teniéndolas. No, Sí. salvo las ideas oscuras de su personalidad. Pero bueno, primero dice que lo amenaza, que ha sido blanco de amenazas, después que no son amenazas. Primero parece que los que lo amenazan, de hecho, eso es lo que dice, ¿no? Son los delincuentes que apresó cuando era ministro. Los delincuentes que apresé cuando ministro ahora han retomado el control, dice, con la complicidad del gobierno. Además dice que con la complicidad del gobierno. Inmediatamente dice que da a entender que las amenazas son del gobierno, que lo que quieren es detenerle con falsos positivos, con supuestas órdenes de detención. Esa manera de hablar de falsos positivos que se ha puesto de moda, ¿no? Para decir falsas pruebas o qué sé yo. Falsos positivos es una cosa muy concreta, muy trágica, ¿no? Que es esto de hacer pasar a gente muerta por guerrilleros, por bajas en una guerra, ¿no es cierto? Eh, y luego, esta cosa de la detención de él, qué oscuro esto, Martín. ¿De qué se lo acusa? Por qué se lo habría de detener? Es Él, rarísimo, esa parte es muy rara. a lo mejor él sabe que hay motivos para detenerlo, a lo mejor él sabe que se le puede detener por tantas cosas, ¿no? Todo es muy confuso y todo es muy oscuro, todo en él es oscuro, ¿no? Pero lo que sí está claro es que
él va directamente contra el gobierno. Él está en un tono de confrontación con el gobierno y lo está acusando directamente de complicidad con el crimen organizado, lo cual viniendo de él, Sí, para tomarlo con es que pinzas. se me ocurre, Roberto, se me ocurre este momento que en los planes de este personaje oscuro, en los planes para que le sigan dando el asilo en Estados Unidos, está el de describir, el de pintar un cuadro apocalíptico para él, donde el crimen organizado y el mismo gobierno, o sea, los dos poderes que hay en un país, digamos, ¿no? Los malos y los que tienen que combatir a los malos, eh, quieren eliminarlo. Entonces, si los que te quieren matar son los narcos y las mafias y además la policía y el gobierno, no, pues, o sea, no hay modo, ¿no? Pero tampoco se quede No, allá porque lo van a matar igual. Sí. o sea, alguien así, no, alguien, o sea, alguien con unas circunstancias como esta no puede entrar a ningún país, pues, donde No, estén. O no. sea, llegan al aeropuerto y vienen los criminales y vienen los policías y te matan. Alguien así tampoco podría quedarse donde está. Tendría que esconderse, meterse bajo tierra. Pero ve, yo creo que si él quisiera tener ese asilo, debería presentar pruebas de esto que está diciendo. No, no cualquiera le dan un asilo porque dice, el gobierno me quiere matar. Él no presenta ninguna prueba, pretende que le creamos porque tiene un servicio de inteligencia atrás, ¿no? Y como ya nos ha acostumbrado a que él tiene un servicio de inteligencia atrás, entonces hemos de creerle, pero todo esto es demasiado sinuoso, ¿no? Demasiado retorcido. Escuchemos esta última parte para ver hasta qué punto está agarrado el señor José Serrano contra el gobierno de Noboa. Dadas estas circunstancias, estas elecciones no son más que una burla descarada a los ecuatorianos y ecuatorianas. No permitiré, por lo tanto, que mi vida se convierta en moneda de cambio para quienes buscan atentar contra ella, y mucho menos seré carne de cañón para un nuevo magnicidio. El gobierno está al tanto de las amenazas y advertencias que pesan sobre mí y otros candidatos. La ministra del Interior del gobierno de Noboa conoce a ciencia cierta que esas amenazas ya existen sobre otros candidatos también y que pueden concretarse en cualquier momento. Pero el gobierno simplemente no le interesa sino proteger sus negocios turbios, opacos y sucios. El narcotráfico y el crimen organizado han penetrado en el Estado y quienes nos gobiernan no solo lo permiten, sino que lo facilitan. Señor Noboa, usted está facilitando la penetración en el Estado del narcotráfico, al igual que la justicia y al igual que ese Consejo Nacional Electoral. Son cómplices activos en la entrega de nuestro país a las mafias. Por todo esto, para tranquilidad de mi mujer, de mi madre y de mis hijos, declino mi candidatura presidencial. Oye, a mí me hace gracia que José Serrano se refiera a su propio asesinato como un magnicidio. No voy a hacer ningún comentario sobre su tamaño, pero me parece muy pretencioso el autoelogio, ¿no? Hay un tonito de que quiere equipararse con Fernando Villavicencio, ¿no? Traman un magnicidio en mi contra. Bueno, pero bueno, lo más importante de este último segmento del video que vamos a compartir es que después vienen unos segundos más, pero básicamente repite lo que ya hemos oído. Lo más importante, creo yo, es esto que dice de la ministra del Interior, que la ministra del Interior conoce a ciencia cierta sobre las amenazas a él y otros candidatos. Él está diciendo que no solo hay amenazas contra él, sino contra otros candidatos y que el gobierno no está haciendo nada, que lo saben, que han sido puestos sobre aviso y que no está haciendo nada. Y yo creo que esta declaración, viniendo de un precandidato, que está renunciando a su candidatura por motivos de seguridad. Yo creo que esta aclaración pide a gritos una aclaración del gobierno, ¿no es cierto? O sea, pide a gritos no sé, que la señora Mónica Palencia, que el presidente, que alguien eh, diga algo. Señora Mónica Palencia, ¿qué es lo que sabe a ciencia cierta? José Serrano dice que usted sabe a ciencia cierta las amenazas. Eso es cierto. Yo creo que el gobierno o lo desmiente a Serrano o nos explica. Pero esto es muy grave, muy grave. O sea, ya nos mataron un candidato en las elecciones anteriores y ahora hay amenazas
concreta sobre varios otros y el gobierno no hace nada, ¿eso es verdad? Es que ante algo así no se puede callar. El gobierno no se puede callar. Es realmente muy grave, como tú dices. Además en ese video dice otras cosas bastante graves, como que el narcotráfico y el crimen organizado han penetrado en el Estado, y luego acusa al presidente Daniel Noboa de haber permitido esa entrada del narcotráfico, ¿no? Al Estado y a la justicia. Eso es realmente terrible. De alguien que se supone que sabe todo, ¿no? Porque de eso nos ha tratado de convencer durante años, de que él sabe todo. Entonces, ante una afirmación de ese tipo, eh, de un sábelo todo, de alguien que tiene inteligencia filtrada por todos lados, yo creo que amerita que haya una aclaración. Está diciéndoles básicamente a los del gobierno, ¿no? A Noboa, a Daniel Noboa, le está diciendo eh, que son cómplices porque hay una frase que dice tal cual, ¿no? Le dice, que ustedes son cómplices en la entrega de nuestro país a las mafias. Fue Qué fuerte, 30. ¿eh? Eso no es cualquier pendejada. Eh, no sé, Roberto, la impresión que me da es que Serrano está absolutamente desesperado, de que otros actores políticos, en este caso distintos a él, ¿no es cierto?, como el gobierno, carguen con ese San Benito de ser mafiosos y de ser asesinos y de ser, que es un San Benito o sea, Que le es un crean a tema él. claro, que ha estado sobre él y que ha estado sobre el correísmo, ojo, porque los correístas también andan desesperados porque esto de ser mafiosos también sean otros y no sean Sí. solo ellos. Es una generosidad que les ha entrado desesperante para regar por todos lados esa fama. Eh, y claro, lo que pasa, Roberto, es que Serrano ha sido señalado desde que fue ministro del Interior de Rafael Correa, ha sido señalado por varios sectores y por todos lados, como un aliado del crimen organizado, como un represor, como un ser oscuro, ¿no? Como un ser Sí. oscuro, como lo hemos descrito. Como el ser oscuro eh, que es. Sí, y eso seguramente está desesperado por cerrar eso, porque además eso también le podría servir para lo del asilo, ¿no es cierto? Decir, Sí, pero yo siempre estado del lado de los buenos y no como me dicen. sí, pero veamos quién es Serrano. Acaba de ser mencionado por Sánchez Silva, el SAT de los seguros del Estado, en el juicio a Polit en Miami, Así es, de manera muy comprometedora. Dice, básicamente Sánchez Silva dice, sí, delinquíamos juntos, eso dice, ¿no es cierto? así es. Segundo, no pudo responder al tema ese del cheque que el mago Cherres le entregó a su novia, un cheque, señora Christiansen, ¿no? Por un cheque creo que eran $350,000 eh, por contrato por un spa. Esta señora tiene un spa y el mago Cherres, el hombre del caso Ispol, le aparece entregándole $350,000 cuando Fernando Villavicencio le puso el cheque por delante, trastabilló, ¿no es cierto? Dijo, sí, 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 ahí está la fecha y ahí está lo que dice, sí, sí, es un cheque. Em, pero no es nada malo. Tercero, él como ministro del Interior andaba cazando, quiero decir, no cazando con Z, sino con S. Ojalá hubiera andado cazando, ¿no? En vez de cazarlos, los cazaba, celebraba su matrimonio de los narcos, bueno, de un narco venezolano en Manta, lo hizo, ¿no? Festejó, celebró ese matrimonio. hubo Eh, fotos, todo de eso. sí, claro, sí, de un discurso, había ese discurso en YouTube, no sé si siga existiendo, quizá ya se lo bajaron, muy comprometedor para que sigan, ¿no? Pero ahí estaba en YouTube, estaba el discurso. Cuarto, es el tipo que declaró el microtráfico, Martín. Esto, la gente no tiene muy en cuenta esto, pero es el tipo que declaró el microtráfico como prioridad de la lucha antinarcóticos del Estado ecuatoriano. Y lo hizo cuando tenía el microtráfico, y lo hizo cuando tenía reportes de inteligencia
que demostraban que el cartel de Sinaloa estaba operando en Esmeraldas y en el norte de Manabí, o sea, en plena arremetida de los narcos que empezaban a tomarse ya territorialmente el Ecuador. Él declara que la prioridad en la lucha contra las drogas es el microtráfico y se pone a cazar vendedores de funditas en las esquinas del barrio Garay en Guayaquil y de la Mariscal en Quito. Yo me quedo con la idea de que José Serrano quiso jugar con nosotros, o sea, con los ecuatorianos. Eh, Armó una candidatura o una precandidatura que realmente no era tal para, por intereses personales de él, por trámites legales quizá, o quién se sabe qué. Me da la impresión de que nunca realmente iba a ser candidato, que él no quiere salir de Miami le hubiera demandado un montón de cosas. Si venía al Ecuador quizás le quitaban el asilo, qué sé yo, pero me da la impresión de que jugó con nosotros. En otras palabras, que nos vio la cara de pendejos, Roberto. Es hora de abrir los ojos con Expreso. Plan digital anual. $20 durante el primer año. Suscríbete en suscripción.expreso.es.